Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bueno, hoy estoy bastante excitado porque me abren las puertas de uno de los principales fabricantes de componentes para ciclismo. Vamos a ver qué nos cuentan. Muy buenas. Bueno, hoy, como os venía comentando, estamos en Rotor, que nos han abierto las puertas, y la primera conversación, que es la entrevista, la vamos a tener con Pablo Carrasco, que es es un cofundador, fue uno de los fundadores, uno de los cofundadores y padre de una de las principales criaturas de las que me gustaría hablar ahora con él. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal Muy estás? buenas. Muchas gracias por recibirnos, por recibirme y por estar aquí, porque es un lujazo para mí. Bueno, lo primero de todo, a mí me llena de mucha curiosidad cómo nace todo esto, cómo montas este tinglado, cómo se empieza sales de la facultad y llegas a crear una de las marcas referentes en el mundo ciclista. Pues sin quererlo, totalmente sin quererlo. Yo, bueno, quería ser inventor desde pequeñito y eso se juntó porque tenía una pasión por la bici pues muy importante. O sea, digamos, a nivel tecnológico, los cacharros todos me valían. Podía ser bici, podía ser aviones. De hecho, estudié ingeniería aeronáutica y podía ser incluso informática. O me gustaba todo lo tecnológico, me gustaba y creo que podría haber sido bueno en cualquier cosa, pero la bici era el deporte que me apasionaba y, no sé, algo dentro de mí dijo que, porque quería hacer algo sin duda, quería emprender, quería inventar, quería patentar, era una cosa desde pequeño ahí, de hecho mi madre todos los años me preguntaba si ya había patentado algo, o sea, era algo, y entonces decidí probar con la bici, o sea, fue más las ganas de patentar algo que el que eligiera la bici. Lo que pasa es que puesto de las cosas que se me ocurrían en la bici, pues habían, claro, cuando uno pasa horas pedaleando se le ocurren cosas, Claro, muchas son de la bici. sí, sí, es curioso lo que te inventaste, sí, sí. Entonces quise hacer algo y en realidad la idea es, hago la patente y ya he soltado el huevo y ya está. Y si eso, pero lo que pasa es que Ignacio, que era mi otro, o sea, el otro cofundador, él es más Ignacio de buscar Ignacio Estellés. Estellés. Claro, yo era el que creaba producto, Ignacio el que intentaba colocarlo, buscar inversores, etcétera. Y entonces yo hago la patente, él se pone a moverla, él me piden que haga otra solución, entonces empieza una cascada o una sucesión, ¿no? de eventos Ignacio, venga, que nos vamos a la feria, cogemos el prototipo, nos vamos para allá. Total, fue patente, en la escuela de aeronáuticos me dejaron prototiparlo, Ujú. y ya el prototipo empezamos a moverlo. Ya te digo, no era una idea de hacer una empresa, sino a lo mejor si esto a ver si se lo consigo vender a alguien, a ver si Manolo Sáenz de la 11 lo quiere, a ver si el VH, a ver si Mano, o sea, poco a poco. Y lo que pasa es que nos iban exigiendo cada uno que veía algo, o sea, VH o Manolo Sáenz decía, vale, pues esto está muy bien, pero házmelo más ligero, que lo pueda tener un profesional dando 1000 vatios y no se retuerza o no se reviente. Entonces, eran los siguientes niveles de perfeccionamiento que cada vez nos iban exigiendo y nos fueron llevando a cada vez conocer más de la fabricación. Pero vosotros ya por entonces, con los primeros prototipos, ya estabais hablando con equipos profesionales. Desde el minuto uno, desde el día que entregué la patente, ese día Ignacio Estés llamó a Manolo Sainz. O sea, eso fue. Y bueno, es que también tendrías que conocerla a él. Pero, o sea, desde antes de tener hecho el prototipo ya habíamos hablado con medio mundo del ciclismo. Probablemente ya habíamos conocido a Endurain, a De qué año Rominger. estamos hablando? Estamos hablando, empezamos a finales del 94 y el 95 fue un año que casi ya hicimos el primer prototipo, lo tendríamos pues a principios del 95 y el segundo pues como a finales, o bueno, por ahí. Pero ya con aquello ya nos habíamos movido por medio mundo, sí. Y empezáis a fabricar aquí en España en todo momento. Bueno, al principio, los primeros años fueron prototipos y viajes y palizas a la gente y dar la chapa e intentar vender el concepto, Sí. más que nada. Y vinimos aquí a Jalbir a visitar a Enrique Enrey, EDR, Ujú. que nos lo recomendó Antonio Alís, que acababa de terminar no sé qué Ironman o no sé cuánto era,
a Alice le conocen, ¿no? Sí. Pues nos dijo, oye, pues iros a ver a Enrique de Enrey, que tiene una empresita allí que se llama EDR, que fabrica cosas de bicicletas y os podrá fabricar los prototipos, ¿no? Y entonces eso fue en el 95-96. Y a partir de ahí ya Enrique empezó a colaborar con nosotros, éramos un pequeño cliente, luego cada vez nos fuimos haciendo un cliente más grande. Uh-huh. Al final, pues el 90 o 95% de lo que fabricaba EDR era para Rotor, y supongo que fue en 2015 o por ahí fue cuando ya nos fusionamos. O sea, él pasó a ser socio de Rotor y EDR se integró en Claro, Rotor. esto es importante decir. Vosotros en todo momento la producción es nacional de aquí de España. Sí, o sea... Siempre ha sido así, sobre todo por los problemas que hay y que ha habido en los 2 últimos años a raíz de la pandemia con el tema de los materiales, de la entrega de materiales, ¿no? Pues, por ejemplo, los grandes problemas que hemos tenido con Shimano, de que no había nada y los precios que hay, ahora mismo te quieres comprar unas zapatas de freno y valen, bueno, es exagerado, y cuando las encuentras, pues se lo cuentas hasta a tu mujer de lo contento que te pones, es verdad. Y entiendo que vosotros esos problemas, al ser producción nacional, entiendo que no habéis tenido tantos problemas, o no habéis tenido problemas. Claro, son mucho menores. Es verdad que nosotros hay cosas que compramos fuera, o sea, porque los rodamientos no los fabricamos nosotros, los tornillos, los que son convencionales tampoco. Uh-huh. Quiero decir, hay ciertas piezas de menudeo, digamos, que no se hacen en fábrica, ¿no? Pero la gran mayoría se llevan haciendo aquí en Aljalbir, Madrid, sí. Pues desde los 90 y tantos, no sé. Entiendo que entonces, gracias a esto, habréis crecido un montón en los últimos meses o años, ¿no? Sí, la verdad es que estos 2 últimos años están siendo muy... De locura. Sí, además con mucha promesa de lo que luego viene después, porque una vez que un fabricante decide apostar por un... Uh-huh. O sea, en vez de que le fabrique alguien en China, que le fabrique alguien en España, al principio va mucha ingeniería, porque además ya que te piden algo, te piden soluciones, no solo es lo que me hacían allí, sino ya lo quiero mejor. Claro. Entonces, al principio empiezas por mucha ingeniería y pocas entregas, y poco a poco va cambiando y al final son grandes volúmenes los que acabas comprometiendo y ya con la ingeniería hecha, ¿no? Qué bueno. Vale, has hablado en todo momento de vuestro prototipo, pero a lo mejor hay más de uno aquí que se puede estar preguntando, ¿prototipo de qué? No hemos dicho de qué estamos hablando. Es decir, este prototipo entiendo que es el plato ovalado. Bueno. Pues dispara. A ver, al principio, digamos, años 80. Sí. Pues era un chaval y montaba en bici. Y entonces me obsesionaba el tema del punto muerto y llegué a la conclusión de que un plato oval lo iba a solucionar. Como todavía era jovencito, pues tampoco tenía medios para ponerme a fabricar nada, ni siquiera para diseñarlo, porque lo veía hasta complejo. Diseñar un plato, alguien que va al cole y le hablan de senos y cosenos y de Aristóteles, pues tampoco sabe cómo hacer un plato. Entonces, pero era mi obsesión. Hablaba mucho con mi hermano mayor, que era mucho más ciclista que yo. Uh-huh. Me empezó a contar que si no sé qué, que si Shimano, que si los Symmetric, que eso no funcionaba. Y en cierto momento, como ya había empezado a estudiar la carrera y tenía que ocuparme de verdad de coger foco, pues decidí olvidarlo. O sea, pero, digamos, puse como una especie de punto final. Digo, bueno, mira, no lo voy a hacer, pero yo sé que con cierta orientación y cierto grado de ovalidad funcionaría. Pero se te pasó el calentón. Cerré el libro y a la mecánica de fluidos. O sea, que las asignaturas de aeronáuticos ya tenían para morir ahí. Y lo único que cuando ya en el año 94 ya tenía mucha más presión por patentar algo, ya no solo era eso lo de la bici, o sea, era cada asignatura en las escuelas de ingeniería, pues los primeros años es mucha física, mucha matemática, y en los últimos años te viene todo lo bonito. Entonces eso era una escuela de inventos. Entonces me entró la obsesión por hacer algo. Coincidió que mi hermana estrelló el coche que compartíamos los hermanos. Tenía que estar en el taller y había llegado mi novia, la que es ahora mi mujer, que es suiza, y entonces la casa que tiene en Málaga está arriba de un pedazo de cuesta del 20-22%, algo así. Porque tú eres malagueño. Exacto. Y entonces, como no podía ir en coche, cojo la bici, una bici que había ahí de esas
de esas tiradas, ¿sabes? Que aquella época del mountain bike... Sí, sé de qué me hablas. Entonces me voy a su casa y claro, yo era un tío joven, más o menos ligero, y aunque ya hacía mucho tiempo que no montaba en bici, pero seguía haciendo más o menos fuerte y subiendo aquella cuesta, la zona donde tienes par, digamos a 90 grados del punto muerto superior, hacía tanta fuerza que la rueda patinaba y cuando llegaba al punto muerto la rueda no patinaba pero no tenía fuerza. Correcto. Entonces, eso digamos me hace pensar esto lo que tengo que hacer ya, solucionarlo de una puñetera vez. Entonces dije, si no va a ser un plato oval, va a ser más allá. Y inventé, digamos, el concepto de lo que era el rotor original, que era un sistema de bielas donde las bielas no van alineadas fijas a 180 grados entre ellas, sino que andando, pedaleando por delante, donde estás empujando más, va más despacio, y la que sube va más rápido para llegar a pasar el punto muerto superior antes de acabar de empujar. También he leído ríos de tinta sobre ese tema. Y eso, el concepto, o sea, lo copié, digamos, mentalmente como inventor del nadador. Digo, el nadador tiene un brazo que va haciendo el esfuerzo, el apoyo en el medio, digamos, y va más despacio, y el brazo que va por el aire, el que va recuperando, lo saca, y antes de que el brazo que empujaba acabe de terminar su fase de empuje, el otro ya ha entrado para solapar lo poco que empujas con la que acaba, con lo poco que empujas con la que empieza. Y así tienes un empuje continuo, ¿no? Y eso es lo que trasladé a la pedalada. Eso biomecánicamente es impresionantemente chulo y para las rodillas es estupendo, pero según íbamos mejorando de prototipo en prototipo y de inversión en inversión y cada vez más endeudados y más, económicamente nunca nos rentó. O sea, era demasiado complejo para ser barato, era demasiado completo para ser ligero, el mantenimiento, el entendimiento de un usuario de lo que aporta, de cómo se usa, etcétera. Total, eran demasiado complejo como para que una empresa tan pequeña pudiera hacerlo bien en cuanto a sacarle jugo económico, ¿no? Entonces, en el 2005, digamos, ya nos moríamos, o sea, nos ahogábamos Habíamos conseguido ganar campeonatos del mundo de triatlón, campeonatos de Europa, habíamos conseguido ganar Vuelta al País Vasco, una etapa de la Vuelta al País Vasco, una etapa de la Vuelta a Cataluña, la Vuelta la Vuelta a Andalucía en la general, o sea, una serie de... O sea, biomecánicamente funcionaba, pero muy complejo de vender y de facturar, de fabricar y todo. Entonces, en 2005 decidimos que, al menos, aunque un plato oval no puede copiar una biomecánica tan completa, pero sí puedes imitarla en la fase de potencia. O sea, no vas a copiar lo que ocurre en el pedal cuando va por atrás, pero, digamos, desde los 30 grados hasta los, 150, pues más o menos la biomecánica podría ser parecida. Una pregunta a este respecto, sobre la fase de potencia. Si le saca el mismo rendimiento un ciclista, vamos a decir, ordinario, que un triatleta, o el triatleta le saca menos, porque la fase de potencia del triatleta normalmente está más abajo. Entonces, ¿afecta en el rendimiento? O sea, ¿un triatleta le saca más o menos rendimiento, o el mismo? A ver, como el plato oval, el nuestro, sí, es regulable, sí, y lo es porque el rotor lo era, y ya de la época del rotor, el que te hablo de las bielas, había o sea, varía muchísimo que tú elijas el punto de máximo desarrollo a 90, a 100, a 100, o sea, afecta muchísimo. Entonces, cuando inventamos el plato oval, que realmente llevaba ya inventado, no sé, 150 años, porque desde 1850 o algo así, o 60, existía. Vamos, de hecho, la primera patente que yo vi de una bici con cadena, el plato era oval, no era redondo, lo cual me dejó... Curioso. Entonces, el invento estuvo en encontrar una forma apropiada, pero sobre todo en encontrar en qué posición, que eso es lo que no había habido nada antes, se conseguía un rendimiento, digamos,
Bueno, óptimo depende el óptimo depende de dónde lo pongas, pero si lo pones en el punto medio donde nosotros hemos encontrado el rango de uso, ya va bastante bien y a partir de ahí optimizas con afinando, ¿no? Bueno, pues como los platos anteriores no tenían nada que ver con ese apuntamiento ni parecido al nuestro, sino que estaban como, pues, Osimetric lo hacía muy en la vertical, otro muy en la horizontal, por eso probablemente no habrían funcionado. El caso es que copiamos al rotor y en esa copia venía lo de la orientación. Y eso era parte básica de la patente original del plato Q. Entonces, en cuanto a lo que me preguntas de los triatletas y demás, depende un poco de lo que quieras optimizar. O sea, tú puedes decir, yo quiero sacar más de la fase de bici y me quiero optimizar más como ciclista, o lo que quiero es que el echarme a correr después, las piernas estén mucho más frescas. Ajá. Y de hecho es casi lo primero que nos decían. Era más exagerado en la época original de rotor, que la gente decía que cuando te ponías a correr después de la bici siempre empiezas un poco torpe, Qué bueno. y que con el rotor eso había desaparecido al 100%. Y luego lo que va a ocurrir con el plato Q es que en cierto modo también funciona de esa manera, pero bueno, que en función como lo orientes puedes potenciar más la carrera o la bici. Y eso es afinar mucho, porque hay mucha gente que se pone el plato Q en la posición intermedia y si le va bien, y si no, el plato Q no funciona, que eso es la discusión básica de casi cualquiera. Vamos a eso de la discusión, porque es que te metas en los foros en los que te metas, hay doctores por todas partes que dictan cómo o para quién están más indicados vuestros platos ovalados, ¿vale? Vuestros Q-rings. Yo he leído que sobre todo si tienes problemas de rodilla, he leído si no tienes problemas de rodilla, he leído si eres un ciclista que vive en Cantabria o Asturias y vas a estar continuamente subiendo puertos, no te compensa, es mejor si vas para allá. ¿Para quién demonios es este tipo de plato ovalado? O sea, ¿cuál es el ciclista al cual destináis este tipo de platos? A ver, como todo en la vida, esto es un tema de pros y contras, ¿no? Entonces, esto es para cualquiera que se haga una lista de pros y contras y gane los pros. Entonces, ¿qué pros? O sea, mira, por un ejemplo tonto de la vida. Yo voy a comprar un pantalón y si es para un traje, pues me lo cortan a mi medida porque todos me quedan largos. Ajá. Y si no es para algo muy concreto donde, pues es que lo doblo así para adentro y que le den y me quedará mejor, me quedará peor y ya está. Entonces, si yo soy un usuario de los que no va a hacer el dobladillo bien, sino que pues a lo mejor el plato Q lo pones, lo llevas y si no te queda bien, no vale para ti. Entonces, ¿qué tiene el plato Q? Te lo tienes que comprar, cosa que si ya tienes un redondo, primera cosa, dice, oye, ¿y para qué me voy a gastar el dinero en esto? Segunda, si lo pones y no te va, digamos, bien a la primera, en cierto modo, a ver, ir bien a la primera. Por un lado es que te resulte, digamos, cómodo de uso. Y por otra es que cuando es algo nuevo, en realidad, cuanto más lo usas, mejor adaptado estás. O sea que hay un tema que es de seguir teniendo paciencia porque me estoy adaptando y otra cosa es, si esto no me va bien dinámicamente, es que lo puedo adaptar, ¿no? Es verdad que yo tengo un compañero de mi club, de mi grupeta, que se lo han comprado, además, hace relativamente poco, ¿no? Hace unos meses, y en todos los casos, los primeros días, aproximadamente el primer mes, estaban ahí un poco con la duda, no sé si esto es para mí o no, y al final poco a poco se van adaptando y después luego ya no lo cambian. Pero sí que, claro, al final te cambia la pedalada y al principio te entras la duda de, oye, habré acertado o no acertado, pero está claro que tiene un pequeño periodo de adaptación. Eso sí. Entonces, claro, tú piensas, si está, por un lado, el que tú mismo te tienes que adaptar a algo y luego saber si eso lo has adaptado bien a ti o no, sumas a dos cosas más que te cuesta un dinero y al final dices, pues esto le valdrá a uno y otro no. Pero realmente yo estoy convencido que le vale casi a cualquiera. Siempre podrás encontrar a alguien que tiene una lesión de rodilla concreta, que aunque para casi todos los que la rodilla le mejora, porque en realidad la presión y la tensión, digamos, rotuliana baja con el plato Q. Pero si él tiene un problema en el cual le duele en un punto, es que eso es indiscutible. Claro, y ese te va y esos problemas a salir por un foro y va a decir, oye, que es que esto no, porque si tienes una lesión de rodilla no te lo compres porque es un problema a lo mejor muy puntual, ¿no? Entonces, con respecto a las rodillas, a ver, a nivel de cargas físicas, de tensiones y presiones, en principio es más suave que un plato redondo. Y quitando eso, si es por un tema de que en cierto momento del gesto te conviene tener
yo qué sé, porque tienes una protuberancia en la meseta o yo qué sé. Cualquier chorrada, pues... O sea, que en resumen, en general para todo el mundo. A ver, Independientemente de... sí, dentro de eso, o sea, quiero decir, el que es un poco religionario, o sea, el que opta por llevar el plato Q, normalmente intenta, es porque quiere mejorar, o sea, nosotros a nivel de competición hemos estado tantos años que aunque no disponemos de unos test externos ahí que te demuestren nada, porque si no, ya estaría demostrado y todo el mundo lo sabría. Pero tenemos archi demostrado que en los grupos que siempre se forman de Q contra no Q, dentro de cada grupo cerrado, tú coges el último año que estuvimos así con el equipo Lampre, pues fue algo, decíamos, esto es justo 50-50, con lo cual teníamos bueno, pues los resultados con un Platos Q ganan muchas más carreras. No será una ganancia enorme, pero si te vale para decir si estoy en top 10 me meto en podium, o si estoy en podium puedo ganar, esa pequeña mejora claro, todo suma. Es significativo. Entonces, el que hasta por la más mínima mejora pelea es un luchador como nosotros y querrá ir por el plato Q. Y el que dice, mira, yo no me quiero comer el coco, mi entrenador me dice que estoy bien, que él tiene dudas, hago caso a mi entrenador. O al revés, o el entrenador le dice que ponga los Q, pero yo qué sé. El que no se quiere comer el coco o no está dispuesto a buscar esa última extra, lo tiene más chungo, porque los sacrificios que tiene, pues... Sí, lo primero que hay que justificar con la parienta la inversión, está claro. Y le dices, es que me hay que comprar otro plato. Y dices, ¿para qué? Si ya tienes la bici completa, ¿no? Pero sé por dónde vas. De hecho, yo no tengo plato Q y a mí me has convencido. O sea, que te puedo garantizar que me lo voy a poner. Ya no sabe cómo se la cuelo a la que manda en casa. Pero sí, me has convencido. O sea que, insisto, en resumen es que como es un plato que vale para todo el mundo, independientemente también, de si te vas a dedicar a subir más o menos puertos, o si vas a llanear, o si vas a ser triatleta, o lo que sea, para todo el mundo. Sí, porque al final, mira, por ejemplo, cuando empezamos, Marianne Bosch fue como nuestra musa, ¿no? Sí. Esto, piensa que estamos hablando de 2005, cerramos el ciclo, bueno, se siguió vendiendo hasta 2007 o así, el Rotor System, el de las bielas, sí. Y en 2005 sacamos el plato Q, que era, la historia es, cojamos lo que se puede salvar de todo el conocimiento biomecánico que hemos sacado, nos habíamos pasado años yendo con equipos profesionales y estuvimos mucho con el Sanior Duval, por ejemplo, pero con equipos de sub-23 o portugueses o de chicas o tal, por medio mundo. Habíamos hecho test de todo tipo con Putrainer y con Backbike y con no sé qué, o sea, entonces todo ese conocimiento lo decidimos poner en un plato oval y intentar convencer al mercado que digamos que aunque no fuera un rotor, pero podía tener una ganancia algo significativa. Entonces lo sacamos, a la gente le empezó a gustar mucho y resultó que Marianne Bosch, con uno de los primeros prototipos, coge y gana el Mundial de Ciclocross. Y entonces, pues ya empieza a pensar, luego gana el Mundial de Carretera que el mismo año, ¿no? Lo ganó el sprint. Entonces empieza a pensar, oye, pues esto para el sprint está muy bien. Teníamos un chaval en Portugal que ganaba todas las carreras, o sea, se hinchó a la carrera al sprint. Bueno, pues para el sprint va bien, ¿no? Pero por ejemplo, Marianne Bosch decía, no, yo si hay hielo, el terreno está muy resbaladizo, lo pongo al 2, porque tengo más como te mete más desarrollo arriba, te baja el par. ¿Entiendes? Te baja el par cuando más tienes y te lo da un poco más tarde. Entonces modula más la tracción y no pierde rueda, ¿no? Correcto. Pero si es no sé qué, lo pongo al 3. Luego había otros que si no, para la crono, como yo voy no sé qué y como voy para adelante, lo pongo al 4. Pero cuando escalo, entonces hemos tenido gente que iba, gente de 3, gente de 4, gente de 2. Y luego gente que decía, no, yo 3 platos grandes, 2 platos pequeños. O 4 platos grandes. Y claro, una era, o sea, porque con los Curring hemos ganado desde el Tour de Francia, bueno, quiero decir, desde cronos, sprint y puertos, hemos ganado en todos los terrenos. Incluso en pista, Marianne Bosch los llevó una época, lo que pasa es que ahí con la cadera teníamos tal a cojones que no, bueno, tal miedo, sí, porque es un problema lo de la cadena perdía y ganaba un poco de tensión. Entonces, cuando el mecánico, que tiene que cambiar muchas veces de plato en pista, tiene que tensar hasta determinado punto para que no, porque si no, o pega tirón, bueno, en fin. Que mecánicamente poner platos Q en pista es un... no era óptimo, no era lo más cómodo. No, está claro. No es cómodo y aunque lo usó en una Copa del Mundo y ganó, pero bueno, ya no los usamos más en pista.
pero que ha valido para cualquier tipo de disciplina. Y a lo mejor de una disciplina a otra tiene un uso un poco diferente. Sí, pero ya con lo que estás comentando además que se puede jugar con, Sí. con el ángulo de Ya, por ejemplo, cuando preparamos la crono del Tour con Carlos Sastre en 2008, pues nos fuimos, Julito, que lo tienes por aquí, y yo, cogemos la furgoneta, metimos ahí material y entonces le montamos en su cerebelo 2 platos, creo que eran de 46. Era una forma de poner 2 que pudieras cambiar de marcha, pero los 2 fueran grandes. Claro, 2,53 no te caben, pero 2,46 cabían. Y entonces, imagínate, uno al 2, otro al 3. O uno al 3, uno al 4. Y entonces él iba cambiando y iba viendo cómo le afectaba. Si prefiero subir, si prefiero bajar, si prefiero no sé qué. Entonces, digamos, eso le sirvió para... Luego, además, trabajamos con él el tema de la postura. O sea, antes las bielas se daban largas, en general, y para crono aún más largas. Entonces, ahí empezamos a decir, oye, Carlos, al revés, él lleva 172,5 en la de correr y 175 lo que había llevado hasta entonces Entonces le dije, no, de más larga nada, nos vamos a más corta. Porque así subimos el sillín. Claro, cuando alguien además es pequeño, las reglas de la UCI te afectan más que a un tío grande, porque ¿dónde puedes poner el sillín? Ese valor absoluto a nivel relativo te hace polvo, ¿no? Entonces era una forma de decir, oye, que no me dejan irme más para adelante con el sillín. Pues si la biela es más corta, el pedal se va para atrás, ya estoy corrigiendo eso. Que no me puedo poner más abajo porque el mañana no da más, bueno, pues si subo más el sillín, consigo esa forma. ¿Y cómo lo hago? Pues haciendo la biela más corta, pues consigo llegar igual, ¿no? Ese tipo de cosas, con Carlos hicimos, o sea, él había visto lo que pasaba con Marian Bosch, que lo ganaba todo. Había ganado, ya te digo, de sprints, de Copas del Mundo, del Giro de Italia. Y además que era la ciclista que, no sé, estadísticamente, que más ganaba, que más carreras ganaba. Entonces dijo, bueno, si vosotros que estáis aquí todo el día con Marian Bosch habéis conseguido todo esto, voy a probar yo. Y, digamos, su apuesta, digamos, fue más de paciencia y de fe en ver cómo la fe que teníamos en el producto, porque creyó más en nosotros que en el plato huevado. Entonces él decía, yo voy a empezar a usarlo y si no me hace ningún daño voy a seguir dándole oportunidad para ver si voy mejorando con el tiempo y al final pues nos iba pidiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, pues en la Dauphiné nos dijo, oye, si me preparáis un 53-38, pues lo pruebo la Dauphiné y si va bien ese es el que lleva al Tour, porque con el 39 no sé qué, o sea, ese tipo de cosas, ya que colaboramos, o sea, nos pedía consejo. Claro, a vosotros también os vendría fenomenal porque de esa manera tenéis un profesional que va haciendo pruebas y que te permite además sacar más variedad de productos en función del tipo de ciclista, ¿no? Y el caso es que una cosa que cuando dices qué tipo de corredor le viene bien, en realidad como el plato ovalado o el cambio de la digamos, palancas y demás, es más pensando en optimizar la parte muscular que la parte cardio de un... Sí. Pues en realidad al plato Q se adapta siempre más rápido la gente de fuerza que la gente que un escalador o algo así. O sea, tú piensas que, por ejemplo, si tú quieres consumir poco en un coche, pues poniendo un turbo suficientemente bien estudiado, a lo mejor consigues bajar un poco el consumo, pero sobre todo no es para bajar el consumo, sobre todo es para correr más. Y si corres más, gastas más. Entonces, un poco lo que pasa con el Q es que le saca más partido a los músculos que al cardio. ¿Pero a costa del cardio? No, porque tú al final lo lógico es que te regules y des lo que tengas que dar. Pero quiero decir que el beneficio es como si dijeras, mira, con esto no voy a economizar, pero cuando tenga que dar un palo lo voy a dar más fácil, ¿no? Tengo más pico de... Entonces, así como hay corredores que, como Marian Bosch, que empezó siendo más sprinter que otra cosa, desde el minuto 1 empieza a sacar rendimiento, los que son más escaladores tardan mucho más porque, digamos, al fin y al cabo lo que intentas ganar no es porque ganes potencia, sino porque reduces fatiga, con lo cual te permite mantener la potencia durante más tiempo. Interesante.
que por cierto tengo el documento, eso hay que dejarte para que Sí, puedas sí, compartirlo. lo compartiremos. Porque ahí por lo menos intenté dejar por escrito todas esos... Es que hay mucho detrás de... Que si le busquéis en LinkedIn, me ha comentado antes que lo publicó en LinkedIn. Pero vamos, cuando me lo pasen lo colgaré en el sitio web. Y bueno, he perdido un poco el hilo, pero... bueno, quería... A ver, Carlos Sastre. Sí. Primero colaboramos con él cree en nosotros, y va y gana el Tour. Y entonces él ya se había comprometido con nosotros, de decir, oye, esperadme que acabe el Tour y luego os ayudo. Que por el hecho de correrlo ya nos ayudaba, pero... Bueno, y entonces ahí fue cuando nos metió, o sea, él se forma el equipo del Cervelo Testing, se forma en torno a él, con la marca Cervelo Bicis, y él es el que exige que Rotor sea parte de ese nuevo equipo. Al meternos ahí ya no solo era un tema de platos Q, ya nos obligaron a hacer unas bielas que fueran buenas, que fueran aceptables, que pasasen todo tipo de test, nos hicieron probarlas aquí y allá. De hecho, bueno, las típicas crisis y urgencias, porque hay que llegar a no sé qué tour con no sé qué mejora y al tour de Suiza con no sé qué. O sea, aquí acabamos un día unas bielas, tenían que estar para el último vuelo, que no sé a qué hora era, no llegamos a tiempo y entonces a las 11 de la noche cogimos Ignacio y yo, coche y sin parar, sin dormir ni nada, porque a la mañana siguiente teníamos que estar en... bueno, era la Vuelta a Suiza, ya no me acuerdo, el Tour de Romandía. Creo que era Lausanne. Para llevar unas bielas. Para llevar unas bielas, porque eran las que tenía que probar no sé quién, luego esa noche se las dejábamos, íbamos a casa de Torjus a Mónaco, que tampoco dormimos, y al día siguiente nos llaman, o sea, y cuando estábamos llegando a Mónaco nos dicen que tenemos que ir al día siguiente al notario, porque en esa época una empresa de estas de emprendedores era una locura, que teníamos que ir a firmar una cosa de un préstamo que si no... Bueno, pues fue 2 noches sin dormir, o sea, salimos a las 11 de la noche, una noche fue la que paramos en casa de todos justos sin dormir y al día siguiente estábamos firmando aquí en Madrid en el notario. Bueno, Carlos Sastre lo mete en el Cervelo, como era la marca de moda y tan top y tan tecnológica, pues de repente empezó a comprarnos bielas y otras marcas empezaron a... O sea, Cervelo empezó a comprar bielas a raíz de aquella paliza que os disteis y lo probaron en aquel Tour de... Sí, se llevó en el Tour de Romandía, el Tour de Romandía llegó al Giro de Italia, el Giro de Italia llegó al Tour, el equipo era muy, muy exitoso, ganaba muchas carreras, era súper... muy mediático porque era un equipo que ni siquiera era, digamos, categoría World Tour, pero sí estaba invitado a todos los... Sí. Y de hecho, por mayo así, iba el número 1 del ranking. O sea, porque las clásicas de primavera han ido espectacular y fue un equipazo. O sea, esa experiencia de aquellos 2 años fue brutal. Y el caso es que cuando ya Cervelo empieza a comprarnos, la empresa empezó a facturar, porque ya no solo ellos, sino que marcas... Claro. Europeas, pero también, o sea, no quiero mencionar ninguna, pero un montón de marcas empezaron a comprarnos bielas, entonces estábamos como equipo OM en un montón de marcas de bicicletas. Cuando ya el tema se claro, entonces, sí, la empresa ya empezó a crecer casi al 100% durante como 6 años seguidos y entonces ya, digamos, Rotor pasó a ser una empresa que pagaba sueldos y que... Quiero decir, bueno, pero quiero decir, los primeros 14 años fueron horribles, horribles. Como toda empresa y además con la dificultad que tiene, desde luego, levantar algo como esto. Está claro que fácil, vamos, yo es que cuando venía para acá venía pensando, digo, ¿cómo leches se empieza con algo así y se consigue llegar, pues eso, a base de muchas palizas en coche, de ir a muchos sitios y de curarse un montón, está claro. Pues mira, hay gente que al principio te admira por empezar algo, como puede haber pasado a vosotros. Sí. Como aquel no rendía demasiado bien, sí, ganábamos carreras, que sí, y si es un campeonato del mundo mejor, pero como no daba dinero, la gente te va perdonando hasta los 10 años y de repente cuando han pasado 10 años de tu locura, dicen, mira, eres ingeniero aeronáutico, tus amigos están todos en empresas serias ganando dinero, no sé qué, se acabó. Y ese ya se acabó, ya te lo dicen tus amigos que te quieren, tus amigos que te quieren más, los que no te quieren, te lo dice todo el mundo, o sea... Te empiezas a sentir solo y te tratan como un yonki porque quieren que dejes ese veneno que te hace ser un desgraciado económicamente hablando. O sea, nosotros viajábamos mucho, teníamos una vida súper intensa, pero dinero no...
Entonces, por eso cada vez necesitamos más ampliaciones de capital, más socios, más fondos, ha habido varios cambios de fondos dentro de la compañía. Pero bueno, digamos que Carlos Sastre nos marcó la puerta a respirar sin mascarilla. Más o menos. Bueno, Pablo, no te voy a quitar más tiempo, que me consta que te están esperando por ahí para seguir con tus cosas. Agradecerte la charla, me lo he pasado fenomenal y impresionante. Espero que además les sirva a muchos de inspiración para no rendirse, porque está claro que gracias a que no rendisteis, pues hoy tenemos todo esto. Y lo dicho, muchas gracias y espero a ver si algún día podemos hablar de otras cosas, que tengo muchas más cosas que preguntar. Cuando quieras. Ha sido un placer. Y en cualquier caso, si algún día podemos ir en bici, si estás dispuesto a ir despacito, yo me apunto. Siempre sí. Ya veremos a ver si no me tienes que esperar tú a mí. Que ya no me fío yo de la... No. Bueno, Irene lo sabe muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.